Hola, bienvenidos a la cápsula de Arduino nivel intermedio del taller del arte de ingeniería. En este video veremos en más detalle sobre los terminales de la placa de Arduino. Aprenderemos algunos de los conceptos base de programación en Arduino como tipos de variables y operadores. También veremos los primeros componentes con los que trabajaremos en Arduino, como los LEDs, botones y buzzers. Por último, analizaremos el control de flujo usando la función milis y sus ventajas sobre los LEDs. Antes de comenzar, recordamos descargar el libro Arduino Programming Notebook, el cual se encuentra disponible en la versión en español en el sitio de Webcursos. Este libro contiene todo lo que necesitarás para programar en Arduino y podrás ver en más detalle los conceptos que analizaremos en el módulo. En el módulo anterior mencionamos los distintos terminales de nuestra placa de Arduino. En esta ocasión veremos más a fondo las características de estos. Los dos tipos de terminales principales son los de pines digitales y los analógicos. La principal diferencia es que las señales digitales son discretas mientras que las señales análogas son continuas. Este principio es de gran relevancia al momento de incorporar sensores y otros componentes a nuestro proyecto Arduino. Si por ejemplo utilizamos un pin digital con un componente que requiere una señal análoga, este no funcionará como debería. Análogamente, si intentamos leer el valor entregado por un sensor usando un pin digital y este nos entrega una señal análoga, es muy probable que se pierda información. Arduino incluye un par de pines digitales especiales. Estos son capaces de simular una señal análoga enviando múltiples pulsos en distintos intervalos de tiempo. Estos pines los conocemos como pines de onda de pulsos modulados o PWM por sus siglas en inglés. Las ondas generadas por estos pines son tales que permiten generar aproximaciones a una onda análoga, tal como se muestra en la figura. En este caso, la línea violeta representa la duración e intensidad de la señal digital. Arriba, la línea azul corresponde a lo que lee un dispositivo que recibe esta señal. La línea roja indica la señal análoga equivalente, la cual es el promedio de todos los puntos de medición que se encuentran entre las bandas verdes. Cuando implementen algún componente con Arduino, no olviden de verificar las especificaciones de las terminales en el cual funcionan. Las declaraciones de variables en el lenguaje de programación Arduino constan de tres componentes esenciales: un tipo, un identificador y un valor. El tipo de variable afecta directamente el espacio asignado en la memoria para guardar valores de esa variable. Cuando se declara una variable, su tipo determina cuántos bytes se reservan para dicha variable. Por ejemplo, en este caso, al tratarse de una variable de tipo entero, Arduino reserva automáticamente 2 bytes en la memoria para almacenar sus posibles valores. Un byte corresponde a 8 bits, por lo que una variable de tipo entero dispone de 16 bits, de los cuales uno es usado para definir el signo del número, por lo que nos restan 15 bits para almacenar información. Así, en este caso tenemos 2 elevado a 16 posibles valores que van desde menos 2 elevado a 15 hasta 2 elevado a 15 menos 1. Es decir, entre menos 32.768 hasta 32.767. Acá vemos una tabla con los distintos tipos de variables con sus tamaños y posibles valores. En dispositivos como Arduino, cuya memoria es limitada, es importante considerar el tipo de variable cuando las declaramos. De igual forma, debemos tener cuidado con que nuestro tipo de variable no sea muy pequeño, de lo contrario podríamos producir un bit overflow. Si deseas conocer más sobre este fenómeno, te invitamos a revisar el material de apoyo del módulo. Por último, existe un tipo de variable auxiliar llamado unsigned, o sin signo en español, el cual le indica al Arduino que nuestra variable no es negativa, lo cual nos permite utilizar el bit de signo para almacenar más información. En el caso de un unsigned integer, nuestro rango de valores pasaría a ser entre 0 y 65.536. Un caso especial para analizar son las variables de tipo char y string. Estas variables las utilizamos para guardar datos que hacen referencia a textos. El tipo char, por naturaleza, es del tipo numérico, el cual representa el código ASCII de un carácter. La tabla ASCII asocia cada letra y símbolo a un número o byte. Sus valores van desde 0 a 255, pero la mayoría de los códigos corresponden a caracteres especiales del sistema, como por ejemplo el carácter fin de línea, cuyo código es 10. En esta tabla podemos ver que nuestro abecedario comienza en el código 65 con la letra A mayúscula. Noten que las letras mayúsculas y minúsculas poseen distintos códigos. Imaginemos que queremos almacenar la palabra hola para enviarla vía comunicación serial. En este caso podemos almacenar cada letra en una variable como se muestra en el ejemplo.
Luego podemos enviar el mensaje por partes. Esta forma de almacenar información es muy poco eficiente. Afortunadamente, existe una estructura llamada arreglos o arrays. Estos son listas de elementos de determinado tipo almacenados en una sola variable. En nuestro caso, necesitamos un arreglo de 4 caracteres, dado que nuestra palabra contiene 4 letras. Los arreglos se definen colocando antes el tipo del arreglo, seguido del identificador y entre corchetes el tamaño de dicho arreglo. Luego, entre llaves, colocamos cada elemento del arreglo separado por coma. En este caso, como estamos usando un arreglo de tipo char, colocamos cada elemento entre comillas simples. Luego, para acceder a cada elemento del arreglo, podemos llamar directamente a la variable y colocamos entre corchetes el índice del elemento que queramos obtener. De esta forma podemos replicar el ejemplo anterior de la siguiente forma. Ahora, este método sigue siendo poco eficiente. En lugar de enviar el mensaje por partes, podemos hacer lo siguiente. Esta no es la única manera de instanciar un arreglo de texto. Todas estas formas son equivalentes. Notemos que si definimos un arreglo mayor al número de elementos que necesitamos, no habría problema. Ahora, si el arreglo fuese menor, Arduino nos gatillaría un error por tratar de ingresar un elemento o un espacio de la memoria que no está reservado. Por último, podemos usar un objeto de tipo string para instanciar directamente una cadena de texto. Este objeto nos entrega mayores funcionalidades, pero para ello sacrificamos espacio en la memoria, ya que al tratarse de un objeto dinámico, su tamaño es variable y dependerá del valor que le asignemos. Ahora analizaremos algunos componentes básicos de Arduino. El primer componente es el LED básico y RGB. Como se vio en el módulo de electrónica aplicada, los LEDs son diodos que se encienden cuando circula electricidad a través de ellos. El LED básico se diferencia del LED RGB en que este último contiene más terminales, lo que permite cambiar de color. A diferencia del LED básico, podemos ir cambiando el color del LED RGB cambiando los niveles de voltaje de cada terminal. A diferencia del LED básico, para poder cambiar colores sin problema en el LED RGB, necesitamos utilizar los pines modulados de Arduino. En este caso usaremos los pines 6, 5 y 3, mientras que para el básico utilizaremos el pin 7. También configuraremos estos pines como pines de salida. Para cambiar el color de un LED RGB, usamos la función AnalogWrite. Para ahorrarnos líneas de código, creamos una nueva función llamada setColor, la cual recibe como parámetro el valor de cada pin del LED RGB. AnalogWrite permite valores entre 0 y 255. De esta forma podemos usar los códigos de colores RGB con nuestro LED para asignarle un color. El botón pulsador es otro componente muy útil cuando deseamos interactuar con nuestro Arduino. Un ejemplo de esto es cuando deseamos encender y apagar una luz al presionar un botón. En este caso usamos un botón para encender un LED, cuando este se mantiene presionado, y que lo apague en caso contrario. A diferencia de los LEDs, el pin de un botón se define como input o de entrada. También debemos implementar un Digital Write High al pin asignado al botón para usar la resistencia interna como resistencia pull-on. Luego, en el loop usamos un bloque if-else para prender y apagar el LED cuando nuestro Arduino detecte que el botón ha sido presionado. Esto se define cuando le haces Digital Write al pin del botón. Este nos entrega el valor low, es decir, este se conecta a tierra y no registra voltaje alguno. El último componente que veremos es el buffer. Este componente es un mini parlante el cual permite emitir sonidos o tonos de distintas frecuencias. Simplemente conectamos el buzzer a un pin digital modulado, definiendo a este como un pin de salida. Arduino contiene una función especial para emitir sonidos llamada tone, la cual recibe como parámetros el pin al cual está conectado el buzzer, la frecuencia del sonido y la duración de este en milisegundos. Por último usamos un delay para darle tiempo al buzzer de emitir el sonido. Si lo deseamos podemos darle un delay un poco más largo que la duración del tono para así emitir tonos más marcados. En varios de nuestros ejemplos hemos implementado la función delay. Esta función es muy útil cuando deseamos controlar el flujo de nuestra aplicación según el tiempo de ejecución. Sin embargo, esta función trae consigo una desventaja. Delay detiene completamente la ejecución del programa hasta que éste termine. En el siguiente nivel veremos cómo enviar mensajes a través de comunicación serial para controlar nuestra aplicación Arduino. Para ello es muy importante considerar si utilizar o no delays, ya que estos pueden generar que los comandos enviados queden en cola, haciendo que nuestro proyecto no se comporte como lo deseamos. En este ejemplo deseamos prender y apagar un LED cada 1 segundo, manteniendo el LED encendido durante 400 milisegundos y manteniendo apagado
el tiempo restante. Ambos códigos producen el mismo resultado, pero el de la derecha utiliza una nueva función llamada millis. Millis devuelve el tiempo de ejecución de nuestra placa Arduino. Luego podemos usar esto en nuestro favor. Usando la función aritmética módulo, podemos obtener el resto del tiempo de ejecución del intervalo estipulado. En este caso el intervalo es de 1 segundo o 1000 milisegundos, por lo que utilizamos la función módulo 1000. Luego, como necesitamos que 400 milisegundos de cada segundo el LED se mantenga encendido, utilizamos la siguiente desigualdad para encender y apagar el LED. Hemos llegado al final de esta cápsula. Para más información, consulta las referencias mencionadas y visita la comunidad del taller de Arte en Ingeniería en Webcurso, donde profesores, ayudantes y tus mismos compañeros podrán contestar tus dudas.